5, yo voy a poner fin, al final del verso 4, perdón, yo voy a poner fin al reino de Israel. Arriba decía la tierra, la razón por qué va a poner fin. Y abajo, la sentencia. Muy bien. Vamos a orar al Señor para que nos dé la palabra necesaria, que a usted le dé el entendimiento necesario, espiritual, y a todos juntos nos haga comprender verdades nuevas, pero que son viejas, ocultas a veces. Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por todo lo que haces cada día por nosotros, y te agradecemos todo. Te pedimos que bendigas a los colaboradores, dadores alegres, en el nombre de Jesús, y que tu palabra sea la semilla que halle surcos adecuados esta noche, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Siempre damos gracias a Dios por el hambre de palabra, con todos los estorbos para venir. Transporte siempre viene, gracias a Dios. Muy bien, vamos a plantear el escenario de lo que quiero decir para entenderlo. Se trata de una parábola que Dios estableció antes del nacimiento de Cristo, mucho tiempo antes. Una parábola que iba a describir la realidad de lo que es el Israel espiritual y el Israel terrenal. Pero lo uno, el terrenal, ya hemos visto bastante de eso, es sombra de lo que le ha de suceder al Israel espiritual. Por eso es que leemos tanto el Antiguo Testamento, para ver las sombras y ver las realidades ahora y todo eso. Pero aquí hay una parábola viviente, eso llama la atención. Es una parábola viviente, como muchas que hay en la Biblia, donde una vida entera habla de lo que va a suceder a un pueblo entero, o de lo que va a pasar en cierta época de la humanidad. Y es así como hemos entendido muchas cosas. Me imagino casi como cuando se les dan esas clases gráficas a los niños, que se ponen figuritas y los niños van entendiendo mejor. Así hace el Señor con nosotros. Entonces, no por haber creído nosotros que hemos crecido, ya estamos suficientemente crecidos como para que no hubiera necesidad de figuras, ¿verdad? Eso enseña que no entendemos muy rápido. Bueno, pero esta figura es muy impresionante, porque es la vida de un profeta de Dios, que siendo él fiel, le ordenaron casarse con una mujer infiel. Le ordenaron casarse con una mujer de mundo, diríamos. Porque el Señor iba a ejemplificar ahí que también Dios tenía una esposa, así le llamaba a Israel, que le fue infiel. Que Él la colocó en el mundo, la escogió, pueblo escogido, pero un pueblo que al recibir los favores de Dios, como hace mucha gente, a veces hasta sanidad divina y todas esas cosas, no reconoce al que se los dio, sino que están en otras actividades. Entonces, por eso el Señor, al ver esto, envió un mensaje por medio del profeta Oseas, pero que lo viviera él, que viviera las tragedias, las amarguras, y que luego las predicara. El mensaje era muy vivo, por eso, porque era un mensaje práctico. Entonces le hizo sentir al profeta lo que era tener que estar perdonando a alguien que no valía la pena, pero que era sumamente rebelde, infiel, pero que había que tener compasión. Y entonces lo vemos que efectivamente le envía un mensaje al pueblo de Israel por medio de la infidelidad de la mujer de Oseas. Entonces le dice, dile a Israel que así como es la mujer tuya,
así ha hecho mi pueblo conmigo. Y dice, por eso la tierra de Israel se ha prostituido, apartándose de mí. La otra vez, quizá fue en el retiro. En el retiro fue en las pláticas pastorales. Les decía yo a los pastores, no es solamente que el pueblo de Dios, llamado así actualmente, no es solamente que se hayan apartado a no creer en Dios, sería el colmo, ¿verdad? El problema más radica en que se han apartado del Dios que se mueve, del Dios vivo. Entonces ahí anda la gente diciendo, sobre todo los cabezudos que creen que saben mucho de la tierra, andan diciendo que Dios se murió. Los que se murieron fueron ellos. ¿Por qué? Porque no ven a un Dios que se mueva. Pero si están apartados del Dios vivo, ¿qué lo van a ver moverse? Si hay cristianos que se han deslizado y no tienen experiencias vivas de nada, no van a ser los impíos o los pecadores peor. Entonces aquí, como se recuerda usted del altar de Caín y del altar de Abel, en el altar de Abel ardía el fuego de Dios. Era un Dios vivo con él. Pero era el mismo Dios, el de Caín, ¿no? Era el mismo Dios. Pero el Dios de Caín no le puso fuego. Mejor dicho, el mismo Dios no le puso fuego a Caín en el altar. Entonces Caín estaba con el mismo Dios de Abel, pero estaba con un Dios que no accionaba con él. Eso es lo que quiero dar a entender. Entonces, la tierra de Israel apartada de Dios, usted sabe la historia que ha tenido, porque es un pueblo que el Señor ha tenido que castigar. Bueno, voy a leer entonces la otra frase. Ahora yo voy a poner fin al reino de Israel. ¿Será que Israel ya no va a tener ninguna esperanza? ¿Será que Israel va a ser destituida y se va a borrar del mapa y todo lo que quieren sus enemigos? No estoy hablando de eso. Pero el Israel que apostate, el Israel que repudia a Dios como repudió a Cristo, el Israel que no despierte, va a ser eliminado como cualquier otro pueblo que se rebele. Porque ahí en Israel no hay salvación por ser israelitas, como tampoco hay salvación acá por ser de acá. La salvación es al que cree en Jesucristo de donde venga. Aleluya, un aplauso al Señor, ahí es la realidad. Gloria a Dios. Entonces, ¿a quién le va a poner, según este pasaje, a quién le va a poner fin Dios? ¿A qué Israel? Pues al Israel que ha sido una nación rechazada, o mejor dicho, que rechaza a Dios. Porque allá en Israel hay quienes aceptan al Señor por medio de Jesucristo. Cuando estuvimos la última vez ahí en Israel con algunos hermanos de acá, ¿se recuerdan? Ahí hay cristianos, muy pocos, pero hay, que saben que su Mesías es Jesucristo, Jesús. Pero la mayoría no saben o no quieren saber. Entonces, ¿cómo se van a salvar? Si nadie se puede salvar sin Cristo. ¿Hay alguien que se crea salvar sin Cristo? Levante la mano. No hay. Y ni aquí puede haberlo, ni en la calle, ni en ninguna parte del mundo. Aunque no lo crean ellos. Entonces aquí el Señor le va a poner fin en los acontecimientos que vienen y que están inminentes. Las noticias últimas son tremendamente aflictivas. Casi están obligando a Israel, al Israel terrenal, a ceder todo lo que ellos jamás pueden ceder. Y sin embargo los están casi obligando, todas las naciones. Porque se acercan los acontecimientos en que se va a poner fin al Israel terrenal, para que quede el Israel espiritual. O sea que, según dice en Daniel 12, 1 y 2, por ahí, dice que cuando la ciudad de Jerusalén caiga en estas
grandes conflagraciones que van a venir, caiga, dice, en manos del anticristo y de todas las personalidades. También va a entrar el Señor a liberar a Israel cuando baje. Pero esa liberación dice que serán salvados, ese es el punto que quiero citar, en Jerusalén, los que estén escritos o inscritos en el libro de la vida. Quiere decir que los demás se acabaron. O sea que Dios está pensando salvar a su pueblo, lo salvable. Y está preparando un día de venganza, hermano, para eliminar lo que no puede ser salvado. Lo que Dios no purifica, lo quema. Ahora, la gente cree que el Señor es tan misericordioso, pero ellos lo hablan como que la misericordia tiene que ser la que esté todo el tiempo y no la justicia. Dicen, es tan misericordioso que Él no va a tener día de venganza, pero Él lo dice. Viene el día de la venganza. Lo que pasa es que el Señor Jesucristo, cuando entró a la sinagoga y leyó ese pasaje de Isaías, no leyó intencionalmente el día de la venganza, porque quería hablar de la oportunidad, del perdón, de la misericordia, como el médico que no le dice al enfermo que tiene cáncer. Primero le dice que van a ver qué hacen con él, a ver qué se puede hacer para no asustarlo. Así el Señor Jesús dijo en la sinagoga, este es el año del perdón, de la bienaventuranza, de la bonanza, y puso un punto donde había punto y coma. Y cayó este día que estamos anunciando ahora, que se acerca, por cierto. Veamos en el desarrollo de algunos detalles, porque por el tiempo no podríamos mucho, el desarrollo de esta parábola viviente. ¿Cómo explicó el Señor esto? Vienen juicios futuros para Israel, viene el fin para Israel, no hay reversibilidad a eso. Eso no se quita con oraciones, ¿no? Usted sabe que hay cosas que pueden modificar la oración. Y el Señor te dijo, haz tal cosa y tú no la has hecho, pedirle perdón y orar y todo. El Señor es clemente, como lo hizo con Nínive. Pero hay cosas que no se pueden cambiar. Por ejemplo, el Señor va a tener el día de la venganza porque lo va a tener. Ya se lo mostró a Juan como que ya hubiera sucedido. Ya se viajó al futuro, pues. Y se dijo, va a pasar esto y esto y esto, y eso va a pasar. Lo que quiero decir es que hay tiempo para cada cosa. Y a veces nosotros los humanos, cuando no vemos los juicios de Dios inmediatos, creemos que Dios está mirando para otro lado. O creemos que Dios está cegado. Pero realmente es misericordia, porque es el tiempo de la misericordia ahora. Pero viene un día en que van a llover los juicios, hermano. Ojalá ninguno de ustedes esté ahí, les toque. Ahora miremos qué reino entonces, cómo va a proceder. En el verso 6 dice, ya no volveré a tener, a veces equivoco los números, sí, 6 a la mitad. Yo ya no volveré a tener compasión del reino de Israel. Pero vemos que hoy todavía tiene compasión. Y más adelante va a tener compasión. Entonces, ¿a qué reino de Israel se está refiriendo? Pues se está refiriendo al Israel nacional, el que está ahora ahí en el Medio Oriente, que unos creen, otros no creen, y usted sabe. Pues ese reino de Israel se pronostica en Oseas, que en el final de los tiempos Dios va a detener su compasión y va a decir, como aquel papá que le está diciendo al niño, te voy a dar, te voy a pegar, te voy a castigar, y no lo hace, ¿verdad? Pero de repente ya se acabó el compás de espera y vámonos, pues. Allá va el niño a llorar. Así está el Señor esperando, y va a venir el castigo para el Israel que se niega, y para todo pueblo, no solo Israel, que se niega, toda gente que se niegue a las verdades de Dios. ¿Cuántos dan glorias al Señor? ¿No preferiría usted, yo sí preferiría, no preferiría usted ser corregido
que ser eliminado? ¿Verdad que sí? ¿Y por qué mucha gente cuando viene la Santa Cena no la toma? Ahí el Señor va a hacer bendiciones y correcciones. Pero esa es otra cosa. Entonces vamos a ver aquí. Yo ya no los perdonaré, dice Dios. Entonces quiere decir que Dios debe tener tiempo de perdón y tiempo de no perdonar. ¿No ha leído usted cuando dice hay pecados que no los perdonaré ni en este siglo ni en el venidero? Fíjense. O sea que hay tiempo de perdón y hay tiempo de liquidación y hay tiempo de misericordia y hay tiempo de castigo. Dice, no tendré compasión, verso 7, 1:7 de Oseas, no tendré compasión del reino de Israel, pero en el 6, no les perdonaré. En el 7 dice, pero tendré compasión del reino de Judá. ¿Oyó eso? Siempre deja un remanente el Señor. No da la paga igual por ser de la misma nación a los malos que a los que le obedecen. Entonces él dice, yo no voy a tener compasión del pueblo ese. Y fue mi pueblo, yo lo escogí todo, pero no voy a tener compasión de ellos cuando llegue el día de la venganza. Ahora, a Judá lo voy a compadecer. Debe haber ahí gente que le obedece, debe representar ese Judá, debe representar al remanente, el grupo que se va a despertar para el Señor de Israel. Entonces esa sería la verdadera nación que Dios mira, la que va a perdonar. La que no va a perdonar, pues no será su nación, porque tendrá que ser eliminada. Por eso se asustaron en cierta oportunidad. Me tocó dar una conferencia allá en el Valle de Megido, en el mismo Valle de Megido, rodeado de rabinos y toda esa cosa, todo ese asunto ahí. Y yo les tuve que decir que ellos, no todos eran Israel, que unos todavía se llamaban Jacob. Se asustaron y se enojaron, creo yo, porque ellos ya no me volvieron a invitar. Pero les dije, en este mismo lugar que estoy pisando, estaba en un montículo pegado al lugar exacto donde está el Valle de Megido, donde va a ser el Armagedón. Entonces les dije, aquí va a pasar la experiencia en que Jacob se volvió Israel. Ya usted que Jacob iba de regreso para Canaán, les iban a darle herencia, pero no podían darle la herencia siendo Jacob. Jacob es el Israel, como si se dijera, carnal. Era tanto que era suplantador, estafador y lo que más. Vaya, entonces lo ponen ahí. Antes les decía, aquí tiene que suceder Peniel. Yo creo que muchos lo entendieron, pero se hicieron los desentendidos. Porque Peniel es el momento en que el Israel, que se llama Jacob, se vuelve realmente Israel. Pero después de una batalla en donde la carne del que se iba a convertir en Israel fue triturada, fue molida, fue cambiada, diríamos. Entonces ahí tenemos precisamente eso. Ahora, esto es semejante, hermano. Esta es la parábola que se dio de muchos siglos después, esta de Oseas. Porque aquí le dice, yo no voy a tener compasión de Israel, pero sí lo voy a tener de Judá. Ahora note, usted sabe que el Israel nacional, el que está ahí con ejércitos, y qué ejército más bueno, ¿verdad? Ahí está. Este Israel va a ser va a ser tratado con batallas. El Armagedón va a ser quizá la batalla más horrible que jamás se ha librado en el mundo, en toda su historia. Entonces va a haber una batalla en donde seguramente, si es que la profecía se va a cumplir, yo lo creo que se va a cumplir, no es esa batalla la que va a salvar a Israel, porque ahí va a ser demolido Israel.
Yo quiero que usted lo note y le voy a dar la base bíblica. Israel nacional, la higuera que nunca jamás dará fruto, va a ser demolida en el Armagedón. Porque es guerra, es pelea de armas. Pero oiga lo que voy a leer, y entonces usted me va a dar la razón. Si va a haber salvamento en Israel, será en el Israel de Dios, el que es de Dios. ¿Por qué? Porque a ellos los va a salvar de otro modo. A los del Israel nacional de ningún modo los va a salvar. Lo voy a leer. Dice, no los salvaré, estoy leyendo todavía el verso 7 del capítulo 1 siempre. Dice, yo mismo, el Señor su Dios, los salvaré. Fíjense, pero ¿a quiénes? No a los que no perdonó, a ellos va a eliminar, pero los que perdona o ha perdonado por ser su Israel espiritual, que despertó, que creyó al mensaje de Jesucristo como cualquier otra nación. Dice, y óigalo bien, que se le quede, hermano. Son instrucciones finales que tal vez no vamos a tener tiempo de repetir. Dice, yo los salvaré, pero no por medio de la guerra, sino que lo haré sin arco, sin espada, ni caballos, ni jinetes. Entonces la salvación de Israel, del Israel espiritual, no va a ser a base de una guerra con ejércitos. ¿Lo entendió bien? ¿Se acuerda usted de David y Goliat? Aparte de la honda que según Goliat no servía para nada, ¿qué arma, qué espada llevaba David? Ninguna. Ninguna. Los hermanos de David representarían al Israel nacional. Ellos sí estaban armados y tenían todo ahí, menos el valor, ¿verdad? Ahí estaban armados. Pero no pudieron hacer nada con el gigante con sus armas. En cambio, el que estaba desarmado, que representa al remanente y representa también a Cristo, sin espada, con la misma espada de él, lo venció. Porque Dios no vence a la manera humana. Es lo mismo que Jacob. ¿Cómo lo venció Dios? Lo venció por medio de un ángel. ¿Y qué defensa tuvo Jacob? No tenía, porque no podía contra un ángel. Era fiero Jacob. Y el ángel tuvo que descoyuntarlo para vencer. Es tipo de que el Señor lo que hace es dominar la carne del hombre para que pueda hacer de él. De otra manera, el hombre seguirá siendo hombre hasta que se muera. Y cuando se haya muerto, seguirá siendo carne. Por eso tiene el Señor que eliminar. Al que no da la carne, la tiene que eliminar lo tiene que eliminar con todo y carne. Al pecador que no deje el pecado, lo va a eliminar con todo y pecado. Amén. Gracias a Dios que hay misericordia todavía. Yo no estoy trayendo rayos y centellas, ¿no? Que Dios nos guarde, ¿verdad? Gracias a Dios que estamos bajo la misericordia, pero no hay que desperdiciarla. Dice ustedes, ahora oiga lo que voy a leer en el verso 9. Ustedes ya no son mi pueblo, ni yo soy, ¿cómo dice? Vuestro Dios. ¿Qué está diciendo ahí? Hablando a los infieles que no se arrepienten de Israel. Yo ya no soy el Dios de ustedes. Yo ya no soy Dios de ustedes ni son mis hijos. Es desheredar, es repudio. Porque más abajo dice,
ya lo va a ver usted, que dice que no son, vamos a ver, lo voy a buscar acá, va a ver usted que le llama algo mucho más precioso, capítulo 2, siempre de Oseas, verso 2, dice, ella ya no es mi esposa. Oiga eso. Ni yo soy su marido. Está hablando Dios. Entonces le está llamando a sus escogidos, a su Israel, que está en el mundo ahora. Le llamó que fue su esposa. Y que él fue su marido de ellos, de ella. Por eso se dice que los del reino son la esposa de Jehová y mucha gente se escandaliza. Pero realmente lo que dice acá es, yo ya rompí el pacto de matrimonio con Israel. Con ese Israel apóstata, con ese, y cualquiera que esté en las mismas condiciones. Si lo está haciendo con las ramas naturales, ¿cómo no lo va a hacer con los injertos? Como dice Romanos. Ahora dice, según seguimos leyendo, entonces quizá está quedando la impresión que Dios solo va a destituir y va a terminar con gente. No, aquí está la esperanza del mensaje para el día de hoy, porque hoy cabe todo aquel que se arrepienta. No importa de dónde sea. Si viene del satanismo, hoy precisamente estaba oyendo la noticia de un hermano de Puerto Rico, que por cierto lo conozco, que era un hombre terrible satanista, mató no sé cuánta gente con el satanismo y se convirtió al Señor y ahora es un hombre que anda predicando por todos lados y le pregunta la persona que lo entrevista, le dice, ¿y usted no tiene remordimiento por toda la gente que ha matado? Pues se quedó algo asustado el hermano por la pregunta, ¿verdad? Entonces dijo, no. ¿Por qué? Le dijo, no, eso no lo entiende el mundo, ¿verdad? Porque el Señor me perdonó, dijo, y yo siento que ya todo se arregló. Ahora, lo tremendo es que el comentario del entrevistador, como no era cristiano, fue, ¿será posible, le dice a la gente que estaba viendo el programa, que sea tan fácil hacer todo eso y quedar perdonados con solo pedir perdón? Pero nosotros sabemos que sí, porque es grande la misericordia de Dios. Aleluya. ¿Cuántos están aquí por buenos? ¿Ah? ¿Y cuántos están por malos? Pero hay algunos peores, ¿verdad? Por eso me gusta mucho cuando Pablo decía, de veras que nosotros éramos basura, que no éramos nada. Y dice, pecadores que no merecían nada. Y yo soy el primero, decía. El primero de los malos. Así que el Señor tiene misericordia. Y entonces dice acá, ahora en la restauración que viene, porque viene una restauración, pero viene una restauración para el que quiera restauración. Platiqué una vez con un cristiano por ahí y me dice, cuando le digo, ¿y usted no ha oído de las enseñanzas de la restauración y de la iglesia? Yo ya estoy restaurado, me dijo. Entonces le digo, ¿cómo así? ¿Cómo así? Ya se peleaba conmigo. Me dice, yo no necesito ser restaurado, porque a mí ya me restauró Cristo. Y me quedé yo pensando, dije, yo no estaré yo mal, de veras. Le dije, ya lo restauró Cristo, quiere decir que el Señor automáticamente lo deja a uno ya cambiado. Sí, me dijo. Entonces ya de usted no debe tener problemas, ni en su cabeza, ni en nada. Mejor dio la vuelta y se fue, porque hermano, no entiende que Cristo viene a restaurarnos, pero es un proceso. Entienden que estamos comprados ya y se expió por la sangre expiatoria de Cristo, estamos salvados ya, pero que hay un alma que conspira cada día. Y por no entender eso y por no someterse a eso, muchos grandes que parecen grandes en el campo de la religión cristiana caen, porque no se cogen de la misericordia ni de la ayuda que Dios da sobre el alma. Y podríamos enumerar una cantidad de gente.
Porque se cree que ya albos impolutos ya nada les afecta. ¿Cómo va a ser si al Señor le costó 3 años y medio hablarle a los discípulos y todavía negándolo al final? O sea que hay un alma que tratar, y el Señor va a dar por concluida la obra cuando esté redimido el espíritu, el alma y el cuerpo. Cuando el cuerpo esté cambiado, se habrá acabado el alma que conspira. Cuando el cuerpo esté mudado, entonces sí se habrá terminado el proceso. Pero ese es en el cuerpo, cuando resucitemos. Pero mientras tanto el alma está siendo tratada. Eso es lo que trataban con Israel, con el alma. Porque era pueblo de Dios. Diríamos ligado en espíritu, pues. Pero perdieron la línea, perdieron el paso, se enfangaron en el alma. Y no quisieron repararse. Y no quisieron restaurarse. Usted sabe que no hay peor sordo que el que no quiere oír. Y alguien quiere ser ayudado y no se puede si no se ayuda a él mismo. Es decir, si no abre puerta. Como la liberación de demonios. La liberación de demonios es nula si la persona al fin no se rinde pues al Señor. ¿Cómo va el Señor a dar bendición a la fuerza, verdad? Si no estaríamos nosotros con Cristo ahora por amenazas, como hacen algunos, ¿verdad? Le ponen el infierno ahí, le figuran que le van a saltar los ojos y no sé cuánto. Y el otro dice, sí, yo acepto a Cristo porque no me salten los ojos. Ese no es el evangelio mío, hermano. Y el evangelio... Trato de interpretar la palabra de Dios. ¿Qué le parecería que una novia se fuera por miedo? Si no te casas conmigo te mato. Y se la llevara el hombre. ¿Sería de amor? Ese sería un amor con olor a pólvora. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! Venimos voluntariamente, ¿verdad? Ahora, que hayan pasado acontecimientos que nos hicieron recapacitar, eso es diferente. Pero el Señor no va a querer a su novia porque la obligó a estar con Él. Por eso yo no ruego a nadie que venga a la iglesia. A nadie. Pero les sugiero que sería muy bueno que vinieran. Y cuando alguien no quiere venir, aunque yo lo trajera, él estaría aquí sentado y su mente en la posilga. Fue más valioso para el padre del pródigo, el pródigo de la posilga, en la posilga, para que regresara y ya no se fuera, que el hijo que se quedó adentro y nunca fue a la posilga, pero la posilga la tenía aquí. Cuando se regresó, el otro no quería ni perdonarlo. Así que hay que pensarlo bien. Sigamos, yo voy a terminar ya por causa del tiempo. Ahora viene la restauración. Va a haber un tiempo en que dice el verso 10, van ustedes a ser como la arena del mar, los bendecidos de Israel. Aquí ya no piense Israel en una nación, piense en el pueblo de Dios, que se llama Israel espiritual, en donde no hay judío ni griego, donde ya no hay judío ni griego, donde ya no hay nacionalidad ni razas que establezcan diferencia. Entonces dice, se van a hacer como la arena del mar, que no se puede contar. Y ahí, en ese tiempo que viene, en ese futuro día grandioso que viene, donde ustedes les dije que ya no eran pueblo mío, van a ser, ya son pueblo mío. Y donde les dije que ya no eran hijos de Dios, les voy a decir, ustedes son hijos del Dios viviente. Verso 11, y entonces se juntará Judá e Israel. O sea, vendrá la conjunción del pueblo de Dios.
vendrá lo que se llama el verdadero Israel, Sión. Ya no Jerusalén, sino Sión. Y usted va a creer, hermano, Jerusalén es una ciudad bellísima, bellísima. Y muy impresionante. Así el atardecer parece que fuera de óreo, al verla así con el sol. Sin embargo, hay un monte, cuando yo no conocí Israel, habla la Biblia cada rato del monte Sión. Yo creí que, como aquí tenemos los grandes volcanes, ¿verdad? Yo creí que era más o menos, debe ser, dije yo, como el volcán de agua o algo así. Pasa una cosa hermosa. Y cuando yo llegué a Jerusalén, yo quiero ir a conocer el monte Sión. Tantas historias de David tomando el monte Sión. Y nos llevan, y yo subí un poquito y ya estábamos arriba de una lomita. Y entonces, ¿y dónde está el monte Sión? Yo mirando, si hasta aquí es el monte Sión. Era un montecito pequeño, como el Cerro del Carmen. Un poquito más extendido así. Pero fíjese que dice Dios en su palabra, que más que a Jerusalén, ama a Sión. Jerusalén, ¿cuántas veces ha sido destruida y va a ser destruida al final? Para que venga la Jerusalén celeste, pero el monte de Sión no va a ser destruido. Dice que muchos, los que permanezcamos en el Señor, seremos, no dice como Jerusalén, porque a Jerusalén le cae a cada rato. Dice, seremos como el monte de Sión. Así chiquitos y todo, pero que jamás será conmovido. Un aplauso fuerte. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria a Dios, dele gloria a Dios, póngase de pie y dele gloria a Dios, póngase de pie, démosle gloria al Señor, démosle gloria al Señor, aleluya. Nosotros somos hijos de Sión, que nunca seremos conmovidos. Aleluya, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Baje su voz un poco. Vamos a ser ministrados con música, alabando. Levante su corazón más que sus manos, pero si quiere levantar las manos también. Como diciéndole, Señor, aquí estoy, yo quiero ser obediente, fiel, no quiero ser como esta figura de la esposa de Oseas. Yo no quiero ser como el Israel que no te obedece. Yo no quiero ser infiel como la ciudad de Jerusalén, de la tierra, que a cada poco la destruyen. Yo quiero ser como el monte de Sión, que jamás será conmovido. Que el Señor bendiga a cada uno, que le bendiga su alma, que le toque su alma, en el nombre de Jesús. Que le toque su cuerpo si está enfermo, que le aleje todo espíritu que le rodea negativo, que eche fuera lo que está dentro, que le hace daño. Aleluya, aleluya.